El Mario Pazmiño, buenos días. Juan Carlos Solines, buenos días. Carlos Soria, Buen día. abogado de el señor Olavini. Parece un saludo, ¿no? El nombre de su defendido. De su. Efectivamente, tiene bastante similitud con el Lola sin la H nada Sí. más. Bueno, Y hemos recibido todos los chistes, así que A Martita Roldós también la vamos a saludar ya mismo. Se encuentra como, me parece como que en la Argentina, ¿no? Está bastante che. Bueno, yo quiero molestarle porque, coronel, sí parece que nos están espiando desde hace rato, que somos motivo individual y colectivamente de indagaciones ya muy frecuentes. Nos espían a todo el mundo, a en todos los ángulos del convivir nacional, saben todos todo de nosotros y nos observan, nos monitorean. Esa es la palabra más especial. Por ejemplo, si hemos sido espiados, nos confirma desde, entiendo que desde el Sudamérica, en la parte de Argentina, donde se encuentra Marta Roldós. Martita, buen día. ¿Hemos sido espiados, como dice Vistazo? Así es. En mi caso, en varias ocasiones, este, usted sabe que cuando se espía, hay un problema grave que es el de la atribución, ¿no? Es bien difícil, a veces uno puede saber que ha sido espiado, incluso encontrar software espía en sus computadores. Es difícil saber que no lo hizo. En el caso de Ecuador era muy fácil. En el caso de Ecuador, el producto del espionaje era utilizado luego en cadenas de la Secretaría de Comunicación, Ujú. en reportajes que se hacían en TC Televisión e incluso en Telesur. Entonces, en mi caso voy a hacerles muy breve la historia de las varias ocasiones en que fui espiada. La primera vez que me percaté que había sido espiada fue en enero de 2014, cuando 6 meses de correos míos por internet fueron publicados en el diario El Telégrafo, divulgados por Radio Pública. Se hizo un especial de 3 días, de más o menos 6 a 8 minutos cada día la siguiente semana, que se pasó en TC Televisión, y a su vez el propio presidente de la República en su sabatina esa semana exhibió nuestros correos, exhibió mis correos, y felicitó al diario El Telégrafo por haberlos publicado. El señor Orlando Pérez, que ahora creo que trabaja para la nueva prefecta, a la fecha trató de mentir diciendo que había obtenido esos correos por lo que se llama FOIA en Estados Unidos, Freedom of Information Act, ¿Y lo cual era absolutamente Ronnie imposible. Vallejo sigue espiando? Bueno, probablemente, o sea, no sé si seguirá espiando o seguirá Porque trabajando la con el material de tecnología nosotros. desapareció, pues, de la que él tenía y Según la nos. Contraloría, varios equipos han desaparecido, no creo que todos, Exactamente. pero varios equipos desaparecieron. Ujú. Y el Ecuador además compraba cada 2 años diferentes software, ¿no? Ecuador ha comprado desde software israelí a chino, pero además el tema es que no solamente el software que utilizado para espiarnos, sino también el software con que que se utilizó para el 911. El 911 fue una idea que fue Ajá. presentada, supuestamente, ahí está Mario Co- Pazmiño también y él lo va a corroborar, fue Ujú. una idea que fue presentada, entre comillas, para seguridad. Ecuador, todos sabemos que cualquiera tiene un accidente y llama al 911 y nunca llegan, pero en cambio todas esas cámaras, que son más de 4.500 cámaras que están emplazadas en todo el país, supuestamente son monitoreadas desde el 911. Eso a su vez tiene un espejo, que creo que todavía lo tiene, en lo que eran las oficinas de la CIN, CENAIN, ahora CIES. La duda de ese espejo, de ese software, es si además tenían la capacidad de taguear, de etiquetar a las personas para hacerles un seguimiento, es decir, usted sale, le ponen una etiqueta y la cámara lo va siguiendo de un lado al otro. En mi caso, yo no sé
recuerdo cuando estuvo la señora Karen Hollihan en Ecuador, que luego la sacaron en un especial, es una amiga de Guayaquil, la sacaron en un especial de Telesur, y a todos los que nos encontramos con Karen Hollihan nos sacaron tomas de nuestra reunión con Karen Hollihan. En mi caso, tomando en una casa de té en Guayaquil, en Urdesa, en la tarde, lo cual con otro par de amigas. Lo cual, de lo que nosotros recordamos, no había nadie más, ni había nadie filmándonos, pero obviamente había una de esas cámaras afuera de la sala de té, una cámara del 911. También fuentes nos indican que ese espejo, que además estaba en la Senaín en tiempos de José Serrano, también había otro espejo en el Ministerio del Interior que se utilizaba para el tema de las marchas. Ahora, no solamente es eso, estos esfuerzos de espionaje, además también traspasaban la región. Por ejemplo, en 2016 publicó el informe PACRAT del Citizen Lab, el Laboratorio Ciudadano, que es una organización no gubernamental que funciona en Canadá, está adscrita a la Universidad de Toronto, ¿ya? Y el Citizen Lab, muy famoso porque últimamente también estaba denunciando un tema de software israelí para espionaje. El Citizen Lab, por ejemplo, empezó a monitorear el tema Nisman. Si usted recuerda, el tema Nisman fue el fiscal argentino que apareció convenientemente suicidado antes de que se indique a la presidenta Cristina Kirchner por el tema del encubrimiento del bombardeo de la AMIA. Y los equipos del fiscal Nisman argentino encontraron software de espionaje. Este software de espionaje, ¿verdad? Se empezó a hacer una investigación en toda América Latina a ver si más gente en América Latina también teníamos este software. Y en el caso de Ecuador, 3 personas por lo menos encontramos que teníamos este software de espionaje, que fue César Ricaurte, Yanedi Nostroza y yo. En mi caso, incluso yo mandé todos estos correos al Citizen Lab y se confirmó que teníamos este software de espionaje. Entonces usted tiene esfuerzos de espionaje que se van repitiendo en la región y que además se utilizaba específicamente o estaba dirigido a quienes éramos, estaba dirigido a quienes eran activistas, periodistas, políticos de oposición. Estaba absolutamente dirigido a nosotros. En mi caso, para volver a 2014, no fue un tema de software de espionaje, fue un caso de man in the middle, que dicen los técnicos, es decir, alguien en esa época, un software que ya es corriente, algo corriente que se llama HTTPS, cuando uno va a dirección. Entonces yo entraba a una dirección de un correo electrónico que se llamaba Hushmail y me crearon otra paralela, me crearon un portal igual, con la misma imagen, y la dirección la rerutearon. Alguien tuvo la capacidad técnica en 2013, tan temprano como 2013, tuvieron la capacidad técnica para redirigir el tráfico de Internet desde mi computadora, o sea, hasta este proveedor de correo electrónico, y ponerme un sitio igual para que yo ponga mis claves y de esa manera robar las claves. Sí, yo he hecho todo lo posible y al fin lo he alcanzado con una interceptación que continúa incluso en este viaje de Marta Roldós. Me da la impresión de que le están monitoreando, pero agreguemos que tal vez puede ser un defecto de su equipo este momento, pero estamos con un phone page directo que nos hemos comunicado con un teléfono particular de ella y estábamos conversando. Pero hay... sí. Entonces yo quiero preguntarle, coronel, ¿qué es lo que la interceptación ilegal ha pasado de últimos años como un asunto que todo el mundo conocemos, que nos están oyendo? Nos cuidamos como que fuera el tipo que nos oye, un vecino del lugar, o un compañero en el bus, o un compañero en nuestro domicilio, en nuestras oficinas, o en la mismísima calle
de cualquier ciudad latinoamericana y lo hemos adoptado como una cosa normal, como que nos hemos acostumbrado a que las interceptaciones sean normales desde la época correísta. ¿Usted qué informe puede agregarnos? Y lo mismo Juan Carlos Solínez, que es un experto en la materia y ha estudiado para eso, así como también el abogado de Olavini, que está aquí con nosotros, el señor doctor Carlos Soria. ¿A usted no cree que bueno, no es defendido, pero a veces creo que tiene que defenderle, doctor? Inevitablemente. Inevitablemente hay que defender a cualquier persona cuando es víctima de un ataque mediático y político en este sentido. ¿Y él a usted no le ha medido su sinceridad espiándole? Efectivamente, nosotros tuvimos una conversación muy larga antes de hacernos cargo del caso de Ola. Teníamos que analizar precisamente quién era esta persona, a qué se dedicaba y qué era lo que se le estaba acusando. Cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, pues nosotros de una forma responsable en el estudio jurídico en el que trabajo, tomamos la decisión de representarnos sobre la base de todas las evidencias realmente que habían, no las que se querían inventar y que hasta ahora no asoman en el expediente. Entonces, hemos hecho eso. Pero él aparece como un inocente aficionado a estar espiando, o es un diablo para espiar, como piensan que sus visitas en Londres a Assange eran para reportarle no cosas pequeñas, sino para intercambiar en las oportunidades que tuvo de hablar con él, intercambiar grandes fragmentos de apreciaciones que ellos tenían del mundo político ecuatoriano, por decirlo de alguna manera. ¿Usted, doctor Soria, está consciente de eso? Yo no sabía que usted tenía toda esta información. Lamentablemente nosotros no la tenemos. Yo colegio. Sí, podemos colegir muchísimas cosas de una amistad. Sí. Pero lo que no podemos hacer es permitir que el Estado ecuatoriano, en uso de sus atribuciones, utilice este tipo de información o interpretación para encarcelar a una persona sin haber probado absolutamente nada. Hay que recordar quién es Olavini. Olavini es un informático sueco de 37 años de edad que se encuentra programando desde que tiene 7 años de edad. No es una persona que ha sido enviada por ningún tipo de organización o, como mal dicen, a espiar o desestabilizar el gobierno del Ecuador. Ola nunca ha espiado. Jamás ha tenido ningún tipo de sesgo político en favor o en contra de ningún tipo de gobierno en el Ecuador, para presumir que él podría haber sido o haber estado haciendo una algún tipo de amistad desestabilización. así. ¿Qué le puede interesar a Assange? No sé, sería de preguntarle al señor Assange. Lo que sí sé, lo que sí sé es que Olavini es amigo de Julián Assange desde el año 2013, que es la primera vez que lo visita en la embajada de Londres. Es igual que como usted tiene un amigo que está en el hospital y no puede salir del hospital durante 7 años porque tiene una grave enfermedad. Usted lo visita en el hospital. Claro. De la misma forma ha sido así. Y nunca se ha escondido ni jamás ha tratado de hacerlo, de que él llegaba a la embajada y como cualquier persona que le visitaba, porque ahora es lo que estamos haciendo. Lo he visitado más de 12 veces. En total creo que fueron 15. Durante un periodo de 7 años. Esto es más o menos un promedio de 3 o 4 veces al año. Y coincidía con los viajes que hacía mi cliente alrededor del mundo, a ejercer su profesión, a dictar sus charlas, a dar sus seminarios. Olavini, ¿tiene usted? ¿Es amigo, decías, de 2013? O sea, ¿sí? ¿Se hicieron amigos ya en la embajada? Se conocieron en la embajada de Londres. ¿Se conocieron vía internet? No, se conocieron cuando él lo visitó, la primera vez que él lo visitó en la embajada. Pero todavía no eran amigos. No, lo visitó por primera vez allá en la embajada. ¿Usted le cree? ¿A quién? ¿A mí? Yo sí, claro. Lo creo porque además tengo todos los documentos que prueban que fue así, que la primera interacción que tienen ellos dos son precisamente en la embajada en Londres. Está su registro en la embajada. ¿No se cree engañado también? No. La verdad es que no. Tengo la conciencia muy tranquila y creo que el ejercicio profesional en nuestro ámbito yo no le estoy acusando nos ayuda. A usted de nada, sino me duele que un talento tan especial que tenemos en el Ecuador como usted, distinguido jurista, se deje engañar en una circunstancia tan clara y de sentido común nomás, pues. ¿Cómo va a creer que Olavini no haya utilizado su sapiencia, su genialidad, si cabe el término,
para cumplir determinadas petitorios que le habrá formulado estratégicamente o técnicamente su maestro. No sé si el uno es el maestro del otro, pero me da la impresión de que Assange es el gran actor, digamos, porque son actores, ¿no?, en la comunicación con las técnicas y las tecnologías que hoy manejamos. Apenas son actores que aplastan botones, que sintonizan, que aprenden, como expertise que son, aprenden un montón de recursos para poder entender y apreciar lo que está ocurriendo, en este caso en el mundo político, en relación con nuestro país. Entonces, si eran amigos, Assange también debía tener mucha confianza en Vini. Yo voy a referirme, yo creo que es muy importante referirnos al tema. Yo estoy especulando. Claro, que sí. Y eso es algo que lo podemos hacer aquí, en un panel, en donde podemos dar nuestra opinión. Seguro. Pero cuando esa conversación o ese tipo de interpretación se da por parte de un Estado sin aportar ningún tipo de evidencia, resulta abusivo, es un abuso del derecho. Y tanto es así que nosotros desde el comienzo mantuvimos esto, que la semana pasada un tribunal constitucional, mediante un habeas corpus, determinó que su detención fue ilegal y arbitraria. No nos olvidemos que la señora ministra del Interior en la mañana, en la rueda de prensa, dijo que había un ciudadano, colaborador de Wikileaks, de Julian Assange, creo que era, y 2 rusos. Hasta ahora los rusos no aparecen en el expediente. Luego se habló de que esta persona, en la detención, en la orden de detención del fiscal, de retención por 8 horas, se hablaba de un ciudadano ruso, pero más abajo también se hablaba de un suizo, y terminan deteniendo a un sueco. Es decir, no tenían absolutamente ningún tipo de concordancia con toda la información que se ha dado. Y otra cosa muy importante, la señora ministra asimismo dijo que en las próximas horas del 11 de abril entregaría las pruebas suficientes o las evidencias suficientes para haber hecho sus declaraciones. Hasta el día de hoy no ha llegado nada en la Fiscalía. Nos sorprendería mucho que después de 70 días desde que se inició la instrucción fiscal, pues asomen dichas evidencias. Pero el coronel Pazmiño no cree que todo esto ha sido aislado. De lo que yo le he escuchado, él cree que es una sola pieza que ha funcionado en Londres, en Quito, en todas partes, y nos han fregado la pita durante tantos años, porque uno se siente cuando está siendo escuchado, ¿no?, en cada manifestación. Yo he sido una víctima de eso, pero no me he quejado. Más o menos pienso que ese es el trabajo que encargan a determinados sujetos. Usted, coronel, podría a nosotros hacernos conocer cómo funcionaban en la época del presidente Correa, Ronnie Vallejo y sus cuates. Claro, Gonzalo. Primero, un cordial saludo para Juan Carlos, Carlos Soria, Marta, que nos está escuchando, y un cordial saludo para todos los radioyentes. A ver, yo quiero poner dos puntos en contexto, estimado Gonzalo. Primero, no estamos hablando de lo que dijo Marta Roldós de una copia espejo. Estamos hablando de 48 copias de espejo que están a nivel nacional. Con relación al tema de Olavini, yo he manifestado siempre que una cosa es el espionaje que se dio, el espionaje criollo, y otra cosa diferente, nunca me he referido ¿Cuál es la diferencia entre el espionaje criollo, el suyo y el mío? Yo no he espiado a nadie. Me refiero al espionaje criollo al que estaba realizando los agentes de la Secretaría de Inteligencia, y otro tipo de espionaje como Hackintein y otros grupos que son mucho más sofisticados en este tema. Pero voy a la parte concreta, porque la opinión pública de esta prestigiosa radio lo que necesita es evidencia concreta, claridad, cosas claras. La gran pregunta aquí es, ¿por qué no estaban espiando? Aquí están los contratos de la Secretaría de Inteligencia, contrato de la SENAIN GE 014-2013, que lo firma Ronnie Vallejo, para interceptación móvil. Un contrato de la SENAIN GE 015 del 2013 para interceptación de redes sociales. Contrato SENAIN GE 016-2013 para localización por GPS en tiempo real de
cualquier persona. Contrato de Senaín GE 02-2013 para interceptación telefónica celular y fija. ¿Cuáles son las diferencias y ojalá o las especialidades de cada tecnología? Bueno, creo que Juan Carlos los 4 nos acaba de mencionar usted. 4, pero yo a lo que me voy, estimado Gonzalo. No, para explicarle a la audiencia. Sí, interceptación móvil es básicamente lo que se realiza para interceptar teléfonos celulares. Interceptación de redes sociales, todo lo que se puede bajar sobre lo que tenemos en Facebook, en Twitter, en Pero Skype. ¿Esto sería utilizando claves del propietario o solo bajando la información que está pública? Se escucha. Exacto. Localización por GPS en tiempo real de personas. Son los equipos que los puedo indicar acá, quiénes lo manejaban y permítame para luego especificarle. Interceptación telefónica celular y fija. Tanto celular y fija. Estos equipos los compró la Senaín. Pero veamos más o menos qué hacían con estos equipos. Por ejemplo, aquí tengo yo la ubicación. Deben ser equipos muy costosos. Sí, algunos relativamente. De ellos, sí. Pero, por ejemplo, recuerde usted, Gonzalo, que aquí en su prestigiosa radio yo había hecho una denuncia hace mucho tiempo atrás con relación a las casas de seguridad. Y aquí tenemos la ubicación del centro de monitoreo de correo y centro de análisis que tenía la Secretaría de Inteligencia. ¿En dónde tenía? El Departamento Técnico de la Secretaría de Inteligencia trabajaba al mando del capitán Gabriel Ramos y un grupo de 15 personas aproximadamente. ¿Policía Gabriel Ramos? Sí, me imagino que sí. Está ubicado en la ciudad de Quito, sector Lumbicí, urbanización Auqui Chico, lote 34. Ese 1. El siguiente. Integrantes del centro de monitoreo frecuencia celular. Esto estaba hecho cargo con equipos israelitas, Bering NG G12 de fabricación israelita para escucha, grabación, llamadas colocados en vehículos y mochilas. Estaba ubicado en el sector de la clínica Primavera, en el sector de Cumbayá. ¿Cuánto gastaron, Gonzalo? ¿Y a quiénes nomás seguían? De entre las muchas personas. Gastaron aproximadamente 16 millones. ¿Está un señor Carlos Solines? ¿Juan Carlos Solines? No estoy. Nada debe, nada teme. Nada debe, nada teme. Pero aquí está, por ejemplo, el contrato que hace la Secretaría de Inteligencia por $16,614,000. Y lo hace con el contrato con la firma ST Electronics para proveer todo este tipo de sistemas. Parte de este equipo lo desglosan y lo van sacando acá como parte del proyecto Lumbicí, que costó 16.848.139,95 centavos. Y aquí hay otros proyectos de implementación tecnológica para monitoreo y seguimiento. Pero yo quiero apuntar a lo siguiente. ¿A quién seguían estas personas? Voy a poner algunos ejemplos. Yo salgo en la revista indicando que también me siguieron. Es verdad. Pero yo quiero dar prioridad a las otras personas que le siguieron. Por ejemplo, la operación Goliat, que le siguen para capturarle al señor Galo Lara en Panamá, parte de la localización. Aquí está la operación y lo que costó. La operación Troyano. Perdone, ¿cuánto costó capturar a Galo Lara? De lo que, vigilancia nada más. Vigilar, sí, perdón. De lo que está allá, operación, espérese un ratito. Goliat. Goliat. $89,000. Barato. Solo localización. Operación Troyano. Los señores de la Secretaría de Inteligencia, que no podían hacer las vigilancias y los seguimientos, contratan a una empresa para que haga estas cosas. ¿Y a quiénes siguen? Fíjese, ve usted. La operación Troyano costó 49,000. Estamos hablando de la época correísta, ¿no? Correcto, del señor Pablo Romero Quesada, que es secretario de Inteligencia. ¿A quién le seguían estos señores? Se va usted a esbozar una sonrisa. Le seguían al secretario del presidente de la República, al señor Luis Francisco Latorre Salazar. Le seguían al papá del señor Luis Francisco Latorre Salazar, al hermano Mario Latorre Salazar, al hijo Luis Gerardo Latorre. También le seguían aparte, como parte de esto, al señor Elías Camil Camacho Villacrés, a la doctora, que creo que es jueza, Sabet Cecilia Choán Villacrés,
eran parte de las operaciones de seguimiento y monitoreo. Pero no solo hacían operaciones en Ecuador, tenían la capacidad, estos señores, de montar operaciones para ir a vigilar también en otros países. Operación Caribe. Y sería bueno que los miembros de la Asamblea Nacional pidan la Operación Caribe y se van a dar cuenta que algunas personas que están en la Asamblea salieron a esta operación. Estuvieron en ese tiempo. Esta operación costó 5.830. Les resumo. Esta operación fue a Nicaragua y fueron 4 funcionarios que no tenían nada que ver con la Secretaría de Inteligencia. Solo uno de ellos, Pablo Romero. El resto eran otros funcionarios públicos. ¿A qué fueron a Nicaragua? Fíjese lo que dicen estos señores, pero es de Ripley esto. La hipótesis. Se tendría indicios a través de personajes políticos nicaragüenses que mantienen contacto con la Secretaría de Inteligencia que esta coordinadora guerrillera nicaragüense poseería tentáculos que llegarían a vincularse con grupos armados de accionar dentro del Ecuador. En definitiva, la operación de aquí no era para determinar si habían contactos en el Ecuador. Lo que dicen es que fueron a tratar de solucionar un posible golpe de Estado en Nicaragua. Eso es lo que dicen estos señores. Y como tienen que presentar la documentación, dicen que esta documentación se quedó en Nicaragua como parte del aporte. Pero eso como que no nos interesa. No nos interesa para nada, pero aquí hay un tema gravísimo, Gonzalo. Estamos utilizando recursos del Estado y gastos reservados de los ecuatorianos. Eso es peculado, señores. Eso es peculado. Y esta es una muestra pequeña porque... Esa es una muestra pequeña porque... Pequeñísima, diría. Hay cantidad de información con relación a estos temas y lo preocupante de esto es que esto está en la Fiscalía, esto está en la Contraloría y nadie ha dicho nada. Nadie quiere hacer nada. ¿Por qué no ha pasado nada, Juan Carlos Solínez, señor doctor? Gracias, Gonzalo. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar aquí con Mario, con Carlos. Y a la distancia le saludo también a, no sé si siga todavía a Marta. Pero yo creo que hay que dividir dos cosas, Gonzalo. La parte conceptual y la parte casuística. Marta nos relataba sobre su experiencia y vivencia siendo espiada, siendo hackeada sus correos. En su momento se conoció públicamente esos incidentes. Hemos también conversado brevemente sobre el caso de Olavini, que también es un tema casuístico, es decir, la autoridad ecuatoriana impuso una medida cautelar, la más extrema, que es la detención, ¿no? Cuando habían otro tipo de medidas posibles, ¿no? Como la prohibición de salir del país, como inclusive el grillete, la presentación regular. Entiendo yo que el Estado tenía una serie de sospechas, llamémoslo así, ¿no? Porque una cosa es sospecha, otra cosa es evidencia. Así es. Una cosa es sospecha. Por ejemplo, entiendo que el motivo original por el que obtuvo la primera visa el señor Olavini aquí en Ecuador fue por un contrato con la SENAIN. No, esa es precisamente otra imprecisión. Otra imprecisión. Él obtuvo su visa aquí auspiciado o patrocinado por una empresa norteamericana que vino y tiene su oficina aquí. Pero no tenía contratos con la SENAIN. No, en absoluto. Ya. Entonces, de la versión oficial decía, ¿no? Vino por ese motivo, gastaba gran cantidad de dinero en equipos y esas cosas. Pero como digo, insisto, esa es la casuística. Las autoridades y la función judicial tendrán que ver cuál es realmente la verdad del caso. Pero la parte conceptual, que creo que es la importante. Así es. ¿No? Mario ahorita nos pone evidencia de lo que se hacía en la SENAIN. Claro, todas las instituciones del Estado en la época correísta distorsionaron su labor. Primero que se sometieron al Ejecutivo, ¿no? Eran alfombra. Los servicios de inteligencia conceptualmente han existido, y los servicios de espionaje también han existido inmemorialmente, históricamente. Siempre han existido. Que ahora tengan una sofisticación distinta por los niveles de avance de la tecnología, ¿no? Es otra cosa. Pero la inteligencia y la contrainteligencia son necesarias para los estados. Son indispensables para los estados en la lucha contra las amenazas externas y contra las amenazas internas. Por eso, son gastos juzgados por la Contraloría en diferentes etapas de tiempo. Y en el contexto de la coyuntura. O sea, no se puede juzgar un gasto reservado en inteligencia o en seguridad 10 años después, cuando el momento de la crisis de seguridad ya ha pasado. Entonces, a nivel interno, la policía tiene su inteligencia. A nivel de amenazas externas, crimen organizado, todo el crimen cibernético, las Fuerzas Armadas tienen su inteligencia. Y evidentemente los estados y los gobiernos también tienen su inteligencia. El problema es que en la época de los 10 años de Correa,
esto se distorsionó, como nos evidencia Mario, ¿no? Para una serie de cuestiones que no pueden ser justificadas desde la perspectiva técnica de la inteligencia, sino que se convirtieron en herramientas de vigilancia. ¿Cuál es el punto de quiebra a nivel global? Porque, como digo, todos los países, todos los gobiernos, todos los estados tienen inteligencia, contrainteligencia y tienen espionaje. Sí. ¿En qué momento se produce un punto de quiebre? Pero sobresale esta que me deja pensando, el espionaje casa adentro, ya, ¿no? ¿Cuál es el punto de quiebre en todo este concepto de la inteligencia, de la vigilancia y de la espionaje? El momento que se evidencia el caso Snowden. Porque Snowden evidencia que este espionaje, esta vigilancia que normalmente los estados, los órganos del Estado, lo hacían a ciertos actores precisos, influyentes o que podían tener alguna relevancia, resulta que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo a Big Data, ¿no? Que permite procesar grandes cantidades de data que antes eran inimaginables procesar, resulta que ahora esa vigilancia se extiende ya al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie. O sea, antes decir, a ver, voy a monitorear a Gonzalo Rosero a dónde se mueve, a dónde va, con quién se reúne, con quién conversa, qué dice al teléfono, era uno de 100, 200, 300 actores identificados por los servicios de inteligencia. El momento en que surge Big Data, y yo puedo, por ejemplo, hacer un perfil o tener una carpeta de todos los ciudadanos. Entonces digo, a ver, Carlos Soria, ¿cuáles son sus logs de llamadas? ¿Qué tipo de sitios web ingresa? ¿Cuál es su ritmo o sus usos de consumo? ¿No? El momento que ya yo puedo, la tecnología me permite monitorear a cada uno, se produce el fenómeno que estamos viendo ahora, que es el de la vigilancia masiva de los ciudadanos. La invasión a la privacidad. Que claro que en muchos casos implica violación. Ahora, el avance de la tecnología, conceptualmente también, ha hecho que los ciudadanos estemos dispuestos a sacrificar parte de nuestra privacidad. Cuando nos instalan cámaras de seguridad en calles, en halls de entradas, en hoteles, en instituciones públicas, nosotros sabemos que estamos filmados. O cuando hacemos una llamada, nos dice, su llamada está siendo grabada. Sabemos que nos están grabando, pero lo aceptamos porque hay un fin superior, ¿no es cierto? Nuestra seguridad, nuestra integridad, ¿no? Entonces, nosotros aceptamos voluntariamente. El tema es cuando se nos vigila y se nos espía sin que nosotros sepamos, interceptando dispositivos, interceptando llamadas, siguiéndonos sin que nosotros sepamos. Ese momento se convierte ya en vigilancia que derive en espionaje. Entonces, ¿y cuáles son las características de los candidatos? Le pregunta la gente, doctor. ¿De qué candidato? De los... Ahora no, pues los ahora... candidatos a ser espiados. A ser espiados. O sea... Depende de quién quiera espiar. Obviamente, cuando hablábamos de aquí hace 10 años, hace 15 años, hace 20 Depende años... de quién quiera espiar, dice el doctor Soria. Claro, porque los servicios de inteligencia identifican actores relevantes, pero eso no es malo per se. Mario estará de acuerdo conmigo que eso es necesario. Lo que pasa es que cuando hay abuso, o cuando hay despilfarro, cuando hay negociados, porque habrá que ver, Mario, todo esto sobre todo el de millones que de 16 millones. 16 millones, si está funcionando, si tiene una utilidad real, ¿no? Entonces yo creo que ahorita la tarea que tienen las nuevas autoridades, ahora que se transformó, inclusive se le cambió de nombre a la CENAIN, ahora el Centro de Inteligencia Estratégica, ¿no? El CIES. Pero sigue lo mismo, ¿no? o sea, no es ha lo variado mismo, nada. Pero digo, ahora que se está reformulando no solamente el nombre, tiene que reformularse también los procedimientos y la labor que se hace, porque la inteligencia es necesaria. Es necesaria. Lo que no es aceptable es el espionaje a los ciudadanos, el espionaje a actores invadiendo su privacidad, ¿no? Con fines de ataque, de hostigamiento, con fines políticos, ¿no? Que favorezcan a un gobierno de turno. Eso es lo reprochable. Pero si un tipo, ahorita se acaba de destapar la semana pasada en República Dominicana, los vínculos de los corruptos venezolanos, ¿no? Que lavaban el dinero en República Dominicana a través de prestigiosos empresarios y a través de la política. Es decir, si es que nosotros, nuestros servicios de inteligencia, los servicios de la UAFE, los servicios de investigación de las rutas del dinero, tienen que invadir la privacidad de sospechosos, tienen que hacerlo. Obviamente, porque hay un bien superior. La lucha contra la corrupción, la lucha contra el lavado de activos, la lucha contra el crimen organizado. Entonces, tiene que haber esos servicios de inteligencia, tienen que utilizar el crimen organizado, la delincuencia organizada internacional, transnacional, utiliza sistemas tecnológicos sofisticadísimos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de hackers, ¿no? Cuando hablamos de hackers, más allá de que se determine si Ola Vini es o no es hacker,
Cuando hablamos de hacker, hay hackers buenos, como se dice, y hackers malos. Los hackers buenos, los hackers éticos, son los que evidencian que un sistema es vulnerable, que inclusive interceptan para demostrar que un sistema puede ser, digamos, invadido o vulnerado. Y hay los hackers malos, los que trabajan para causar daño o para la delincuencia y el crimen internacional, que son los que interceptan y que están tipificados en nuestro COIP, ¿no?, como delito, los que interceptan para lograr un beneficio o para destruir sistemas. Entonces, ¿el espionaje político es bueno o es malo? El espionaje político... depende. El espionaje, o sea, yo no le calificaría espionaje político. Yo les calificaría como que la inteligencia que hace un Estado puede incluir a políticos cuando hay sospechas. ¿O qué hace un partido político o un líder político en torno a sus mayores contertulios, mayores y mejores actores? Si es que el actor político, el dirigente político, el presidente de un partido está bajo sospechas de que está lavando dinero, que está malversando fondos, que es un corrupto, que es un corrupto o qué sé yo, puede, pero siempre respetando la norma y el procedimiento de derecho, ¿no? Porque en el anterior régimen no había orden judicial de por medio, no había ningún tipo de debido proceso. Aquí escuchaban, interceptaban, investigaban, perseguían, hostigaban a quienes daba la gana, por orden del Ejecutivo. La forma técnica de hacerlo es que las autoridades de inteligencia, las autoridades a cargo de la inteligencia de un Estado, soliciten a un juez de manera reservada la posibilidad de interceptar llamadas, de interceptar o de vigilar a una persona, y el juez otorgue esa autorización, aunque no sea conocida, aunque no sea pública, aunque sea secreta, pero que haya un procedimiento. Aquí lo que no había era ningún tipo de procedimiento, ningún tipo de Dios ni ley. Hacían lo que les venía en gana, tanto en la adquisición de equipos, como en la vigilancia de quien querían perseguir, como en el uso de los datos, porque los datos de inteligencia, los datos que se extraen de la inteligencia, tienen que servir para tomar decisiones estratégicas de Estado, no para sacar en una sabatina que el señor estuvo en un motel, o que el señor se gasta o se fue con amigos de viaje no, tiene que ser con una finalidad estratégica. Y eso es lo que se ha distorsionado, y esperemos que con las nuevas autoridades, yo tengo mucha fe de que las nuevas autoridades pongan orden en lo que significa los servicios de inteligencia que son, insisto, necesarios para un Estado. Coronel, ¿usted fue espiado? Bueno, sí, el New York Times saca un reportaje cuando estuvo y ellos constataron del sistema de espionaje. Yo he presentado varias denuncias en fiscalía con relación a los seguimientos móviles con agentes de la Secretaría de Inteligencia, identificados todos, con un cono acústico que estaba frente a mi domicilio y con una cámara que me pusieron. ¿En qué consiste el cono acústico? El cono acústico es un sistema de vigilancia que le instalan desde una ventana hacia el otro domicilio y capta las conversaciones que se están dando en el otro domicilio. Más o menos depende del alcance del cono que usted quiera. Puede tener 50 metros, 100 metros, dependiendo de la capacidad y del tipo de sensibilidad que tenga el cono. Pero yo quiero poner Yo he tenido cualquier cantidad de coneros. Me imagino. No habrá uno ahora por aquí. Pero yo lo que quería es apuntar unos temas que estaba diciendo Juan Carlos, y me parece sumamente interesante lo que él abordó. Pero aquí hay un tema que es importante. Los sistemas de inteligencia no están al servicio, y eso es necesario que entienda la ciudadanía, no están al servicio de ningún partido político, ni de ningún caudillo político, y peor, ideología. Básicamente trabajan para el Estado y la concepción del Estado. Ningún gobierno tampoco, Mario, y para ningún gobierno. Para ningún gobierno. Al decir caudillo me refiero yo aquí trabajan para el Estado ecuatoriano. Exacto. Una cosa diferente es que se distorsione y le transformen a ese potencial de inteligencia en una herramienta de persecución. ¿Y si le alquilan a una jorga de, qué sé yo, de delincuentes que van a perjudicar al Estado? ¿Desde el Estado le pueden proveer de información a estos estamentos delictivos? Le pongo un ejemplo yo, Gonzalo. El momento que se dio, voy a poner un caso concreto. El momento que se dio
la golpiza que recibió el comunicador Gonzalo Alfonso Pérez, ¿ya? Ahí habían varios elementos. Un elemento de comunicación para saber dónde estaba, radiolocalización, con quién estaba, luego qué es lo que estaba haciendo, le tenían marcado el celular, lo interceptaron en el aeropuerto, le golpearon y luego desaparecieron. Luego, esa filmación que estaban haciendo lo pasaron a Rafael Correa para que certifique que recibió la golpiza. Así consta en la denuncia de Alfonso Pérez. Entonces, aquí no es que solo vigilaban, aquí también hacían un sinnúmero de acciones. Algunos hemos tenido ya varios intentos de atentados y eso queda ahí, porque las autoridades, yo recuerdo cuando yo fui a presentar la denuncia, ¿sabe qué me dijo el fiscal? Vea, coronel, si usted ya conoce los nombres de las personas, ¿para qué quiere presentar la denuncia? Si así funciona la justicia nuestra, entonces estamos completamente perdidos. Pero una cosa que decía Juan Carlos, ¿dónde se seleccionan los objetivos y por qué se seleccionan los objetivos? Los objetivos se seleccionan en estos gobiernos de persecución permanente a quien opine diferente y quien vea que verdaderamente tiene una representación que puede causar un problema a futuro a ese gobierno. Representación me refiero yo, que es un líder, por ejemplo, voy a nombrar algunos. Lourdes Tibán, le golpearon en la asamblea. A Clever Jiménez, le tomaron fotografías mientras estaba en su cama con la computadora. A Marta Roldós, tomando un café. A diferentes actores políticos les han ido marcando con el propósito supuestamente de reunir evidencia que los comprometa a futuro y poder presionarle y en algún momento... Y no solamente graban imágenes, sino también audios, ¿no? Pero es que con esas imágenes puede usted montar imágenes y cambiar o distorsionar la verdad de un hecho. Entonces, esas cosas también pueden suceder tranquilamente, porque están teniendo ya material acá. Pero lo grave de esto es cuando el presidente de la República dijo, señores, voy a eliminar la Secretaría de Inteligencia. Todos los ecuatorianos dijimos, perfecto, señor presidente, es lo correcto. Pero tenía que hacer 3 cosas que no lo ha hecho y que él ofreció hacerlas. La primera cosa era una auditoría de los cerca de 470 millones de dólares que se gastó esa Secretaría de Inteligencia. ¿Dónde está esa plata? ¿Para qué se utilizó? ¿Dónde están los equipos? La de Ronnie, ¿no? La de Ronnie. ¿Dónde están los equipos? Hasta ahora siguen algunos perdidos. Y no solo perdidos de equipos, también perdidos carros. ¿Dónde están las operaciones que hicieron? Y si esas operaciones verdaderamente representaron un interés estratégico, no operativo, para el Estado ecuatoriano. Si aquí no hay un fin que es estratégico de beneficio del Estado ecuatoriano, todo lo que hicieron ahí es operaciones que no debían de ser justificadas ni por la Contraloría ni por los otros estamentos, porque no se justificaba el fin, y el fin era el beneficio del Estado, no el beneficio de un actor político. Y a la tecnología que utilizaba. Yo me atrevería a añadir una cosa más a lo que dijo Mario, y es también una labor fundamental y estratégica, es cerciorarse de que esta gente que manejó la SENAIN no tenga todavía mecanismos de acceso y de control de cierta información. Porque cuando hablábamos, por ejemplo, de los espejos, ¿no? Hablábamos de que podían estar instalados en oficinas o en casas de mucha de esta gente que controlaba, o sea, que era la reproducción o el acceso a los sistemas, el acceso a los sistemas de monitoreo y de vigilancia. Entonces, claro, como son sistemas muy costosos que están todavía funcionando, las nuevas autoridades tienen que hacer, digamos, un barrido para cerciorar de que la información esté solamente en manos de las personas que deben estar. ¿Y cómo puede detectar eso un particular? No, un particular no puede detectar. Un particular no puede detectar, pero las autoridades que tienen el control ahora de todo el equipamiento y la tecnología ¿Pero qué es un espejo? Perdón. O sea, un espejo es que me reproduzca algo que está en un servidor o que está en esto en otro lado. Entonces lo que están viendo en la computadora de ahí, me sale si acá. Yo tengo un espejo aquí, me sale acá. Y yo estoy viendo lo mismo. ¿Ya? Y eso implica tener acceso también a los sistemas. Pero claro. ¿No es cierto? Entonces, claro, ahora que se está produciendo esta ¿Cuál era el espejo que tenía
su cliente? Ninguno. El del baño. ¿Estás seguro? Tal vez el del baño, sí. Tal vez el del baño, porque hasta en el departamento de él entraron. Me gustaría hacer, si me permite, Gonzalo, unas precisiones a lo que han dicho los panelistas. Primero, evidente, no se puede establecer responsabilidades y menos aún penales en base a sospechas sin indicios o evidencias, lo cual se verificó en el caso de Olavini. Segundo, el tema que hablaba usted de Snowden. Snowden lo que hizo es entregar pruebas de que efectivamente se estaba espiando a la gente de forma masiva. Es decir, que se utilizó un sistema o sistemas desarrollados por ellos para, en lugar de vigilar un tema de seguridad externa o interna, sino para precisamente targetear a algunos objetivos que parecerían ser perseguidos en ese caso. Entonces, lo que él nos entregó al mundo entero fue precisamente pruebas de que eso se estaba haciendo. Otro tema que usted tocó, doctor Solines, fue el tema de la UAFE. La UAFE es un sistema de vigilancia. Para mí es un sistema de vigilancia. Y lo que hace es reporta los movimientos inusuales de los ciudadanos en el Ecuador en base a sus cuentas de ahorros y todo. Pero tiene una finalidad. Es decir, que cuando la Fiscalía está investigando, por ejemplo, un lavado de activos, enriquecimiento ilícito no justificado, privado no injustificado, ahí es cuando el fiscal puede motivar su solicitud de extraer información de la UAFE. No cuando estás persiguiendo un ataque a sistemas informáticos. Porque en mi caso, por ejemplo, el fiscal ha estado pidiendo informes reservados de la UAFE para todo el mundo que ha conocido a Ola. Entonces eso es un abuso del poder nuevamente. ¿Para todo el mundo ha conocido a quién? A Ola. A Ola. A Olavini. Entonces no se justifica. Si tú estás investigando, tiene que ser relacionado al delito que estás haciendo. Pero como usted dijo, el que nada debe, nada teme. Aquí se ha entregado todo y la UAFE ha dicho, ¿saben qué? ¿Qué ha entregado usted? Tal vez. Solo termino con las precisiones, por favor. Sí. La preparación, ser una persona preparada, no es un delito per se. Claro. Voy a poner un ejemplo tal vez absurdo. Una pistola puede matar a alguien, como una pistola puede asegurar su protección. El derecho a la privacidad, o el dinero mismo, por ejemplo. Claro. El dinero puede ser utilizado para algo bueno, compras la leche y el pan para tu casa y les das de comer a tus hijos. O el dinero puede ser utilizado para financiar operaciones ilícitas también. Entonces, todo depende de quién es el que maneje esa herramienta. ¿Cómo sabes o cómo puedes determinar que esa persona que está manejando una herramienta lo hace para bien o para mal? Sus antecedentes. Olavini es reconocido a nivel mundial por ser uno de los mayores activistas para la privacidad. Precisamente pelear en contra de todo lo que nos ha dicho hoy día el coronel y Juan Carlos. Precisamente es para eso y se lo ha reconocido a nivel mundial, no ahora. Claro. Hace más de 10 años y se ha dedicado precisamente a eso, a asegurar la seguridad de la información y la privacidad de las personas que intervienen en algo. ¿Y él utilizaba espejos también? No, en absoluto. Una cosa es... ¿Es ético los espejos o no? A ver, ético es una palabra que depende de dónde lado estés parado. Si es legal, sí, puede ser legal, como lo dijo Juan Carlos en un momento. ¿Es legal o es ilegal? Es legal, puede ser legal. El espejo, por ejemplo, el funcionamiento de Internet, por ejemplo, que tiene 13 servidores raíz básicos, que es lo que permite el funcionamiento de Internet, esos servidores tienen servidores de espejo. Inclusive uno de ellos está aquí en el Ecuador. Es decir, cuando se cae el uno, el otro que es igualito entra a operar para que no nos quedemos sin Internet. Entonces, digamos que el espejo a nivel, técnico es absolutamente válido. Lícito, válido. Válido. Ahora, el tema es, si yo tengo un espejo de su computadora, de Gonzalo Rosero, en mi escritorio, y veo todo lo que usted hace en su computadora, ¿no? Eso de pronto ya no es tan válido. Entonces, yo creo que la tecnología, como insisto, ¿no? Puede ser para el bien o para el mal. La tecnología per se no es buena ni mala. Pero sí que es importante mencionar respecto a lo que decía Carlos. ¿Qué reportaba a su juicio, doctor Solines? No le preguntó a Soria, señor doctor, no le preguntó a usted, sino a usted, que es un experto en estas materias. ¿Qué presume usted le iba a comentar en la sede de nuestra embajada en Londres? Vini a Assange, y a la vez Assange, ¿qué le pedía a Vini, digamos, en reciprocidad o por asociación? No digo de ninguna connotación, pero eran unos expertos en estas materias y no debe haberle ido a contar los últimos cachos que haya escuchado en Quito. Bueno, a ver, primero yo quiero hacer una precisión. Yo, a lo largo del proceso de Assange, desde que pidió asilo y desde antes de que pidió asilo cuando fue perseguido, yo siempre reivindiqué el rol de comunicador y de periodista de Assange.
Es decir, Wikileaks era un medio de comunicación que utilizaba evidentemente información reservada que ellos obtenían de diversas fuentes, algunas de las cuales pueden haber sido ilegales. Pero usted sabe, los medios de comunicación pueden, si es que llega información relevante para el público, pueden publicarla porque tiene relevancia para el público, aunque la forma como se consiguió. Por eso hay el secreto de la fuente, ¿no es cierto? Sí. El secreto de la fuente. Así es. Entonces, no pueden violarle ni exigirle que diga. Así Entonces, en el caso de Manning, por ejemplo, de Chelsea, que hoy día es Chelsea Manning, ¿no? Él cometió delitos para filtrar esa información. Así es. ¿Ya? Delitos contra la seguridad de Estados Unidos. Sí. Pero se los pasó a Assange. Y entonces Assange no es que fue el que vulneró los sistemas fue el otro, y Assange lo que hacía era publicarlo. Entonces yo siempre reivindiqué el rol. Y ahora que Estados Unidos pretende utilizar la ley antiterrorismo, ¿no? En contra de Assange, se siente un precedente gravísimo en contra de la libertad de expresión. Porque aquí podemos verlo a Assange como el comunicador o también como el hacker. Porque en sus inicios, en su juventud, Assange sí fue un hacker y estuvo procesado en su país. Incluso fue un programador. Sí, fue un programador. Entonces, Assange sí fue hacker. Ahora, determinar qué de la información que publicaba Wikileaks era hackeada por el mismo Assange, eso está por verse, eso no se sabe. Entonces, haciendo esta introducción, diciendo... Perdona, ¿qué corresponsalía manejaba, para ponerlo en esos términos, manejaba... Ya, ahí voy. Entonces digo, a favor de Assange. Habiendo hecho esa introducción. Una especie de corresponsalía. Habiendo hecho esa introducción para dejar claro que yo no tengo nada en contra de Assange y no tengo nada en contra de Olavini, a quien no conozco. Claro. ¿No? Haciendo esa precisión. Se lo puedo presentar, ya está libre. Vuelvo ahora sí al caso de Olavini. Yo no sé, porque eso también hay que aclarar, Carlos. Nosotros a priori no tenemos que saber las conjeturas o las de información que tienen los investigadores, en este caso la Fiscalía, para hacer una investigación. De pronto, el hecho de que esté pidiendo a la UAFE información de terceros que pudieran tener, que son amigos de... Puede ser porque tienen una sospecha de lavado de dinero o que se haya utilizado. Entonces, tienen el legítimo derecho a investigar y a tender esos lazos y esos vínculos en base a las sospechas o conjeturas que ellos tengan como Fiscalía. Entonces, dentro de un proceso de investigación, sí, podemos objetar que se le haya detenido, por ejemplo, porque habían otras medidas cautelares. Ahora, ¿cómo conduce la investigación la Fiscalía? Eso es un tema que no podemos criticar, sino hasta que decida si se formula cargos o no se formula cargos. Si no se formula cargos, significa que las conjeturas y todo eso no dieron con nada. No pasaron. Perdón que interrumpa aquí, pero me encantaría precisar eso. Se debería hacerlo el momento que se formulen cargos. Para eso sirve la investigación. Exacto. ¿Qué pasa si se formulan cargos y después de eso buscas qué investigar? Se formularon cargos el 12 de abril. Ya, exacto, pero eso es para sostener la prisión preventiva, ¿no es cierto? Entonces... Podría darse, sí. Era para sostener eso. Pero ya yo me refiero ya que esto pase al Poder Judicial y que se le encauce por un delito, o sea, que tiene que estar tipificado en el COIP. Entonces, ¿por qué le van a enjuiciar? Se formulan cargos por espionaje, por vulneración de sistemas informáticos, por lavado de dinero. ¿Por qué se formulan cargos contra Olavini? No sabemos todavía. Están formulados por ataque a la integridad de sistemas informáticos. Ya, pero no sabemos a cuáles, no sabemos Ese es el problema. No se nos ha dicho cuál. Entonces, ¿cuál es la acción que yo hice para estar dentro de esa tipología penal? Ahorita se está investigando. Lo que sí llama la atención, por ejemplo, por eso yo le preguntaba hace un momento a Carlos, ¿cuándo se conoció con Assange? Se llama la atención que estando ya, digamos, encerrado en la embajada, se hayan hecho amigos, no sé si de manera virtual, o porque Assange ha sido un líder, digamos, mundial, ¿no? Que ha sido seguido por muchos. Y entonces que haya ido a visitarle y se hayan hecho amigos. Yo le escuché decir a Olavini en alguna declaración. Es que no eran visitas de cortesía, no sabemos, o de buena amistad. No sabemos. Pero ¿Por qué le no? iba a visitar no por el número. Por el número. 12 veces ahí. ¿El número hace que una visita no sea fraterna, por ejemplo? Yo le he oído a Olavini. Y lo que él dice es... Lo que él dice había un mutuo interés de algo. No. ¿De qué? Olavini dice, Gonzalo. Usted debe pero es que yo no la sé. No me pregunte a mí. Pero es que Olavini ha dicho que él sintió, digamos, una solidaridad por Assange porque vio cómo le abandonaron todos sus amigos. Eso dijo textualmente. Sí, textualmente fue así. Textualmente dijo... abandonó todo el mundo y entonces yo por un tema de solidaridad
Seguí visitándolo. Seguí visitándolo. Ahora, una persona... Ahora, ¿usted le cree? No, digo, estoy investigando, yo no sé por qué creer o no creerle. Yo tengo que preguntar. Yo puedo tener mis sospechas. Yo soy periodista. Yo puedo tener mis sospechas, pero ahora las autoridades están investigando, en realidad, en qué consistía esa amistad y esa solidaridad que le llevó a 12 veces a visitarle a Assange en Londres, porque ir a Londres tampoco es que sea barato. ¿no? Pero acordémonos que no iba a Londres a visitar a Assange, ¿no? Él se movía alrededor del mundo entero y coincidía cuando podía en la embajada para visitar a su amigo. Claro. ¿Qué de malo está ahí? ¿Por qué hizo base de Ecuador? De pronto le gustaba el país, no se sintió cómodo, se enamoró de alguien aquí. ¿no? Además, sí, todo lo que usted dice. O hubo contratos, ¿no? Porque sería excelente. Hoy ha desmentido, Carlos, lo que se rumoraba, ¿no? De que el motivo original por el que vino Olavini aquí fue un contrato con la CENIC. Lo ha desmentido. Ahí, a ver, una cosa. Aquí hay que ver Mario Pazmiño. Una cosa es que Olavini estuvo aquí en el país. Las autoridades, me imagino yo, están investigando al momento una relación comercial por un contrato de asesoría entre la Secretaría de Inteligencia y Olavini. Me imagino que eso es lo que están tratando de ubicar. Eso han dicho. Entonces, bueno, es parte, tendrá que ser es que es la empresa y además de él, porque nosotros pedimos esa certificación a la CNI. Entonces, ahí hay una cosa interesante. ¿Qué interés tenía la Secretaría de Inteligencia en Olavini? La primera gran inquietud que O tenía también interés, como con este hacker que está acá, español, que trabajó también para la Secretaría de Inteligencia. Este señor español que se llama Rafael Steve Revert Inza, que tiene un contrato firmado con la Secretaría de Inteligencia, con el señor Ronnie Vallejo. Entonces, lo interesante sería... Yo no estoy diciendo que el señor Olavini trabaje para la CNI. Yo lo que digo es que existe información que tendrá que la Fiscalía determinar con exactitud si es que hubo o no un contrato de prestación de servicios. Si hubo así, ok, ¿de qué se trata? Exactamente. O sea, aquí las cosas tienen que ser tratadas. Olavini no firmó ningún contrato. En lo absoluto, ni tampoco la empresa ThoughtWorks. Es que nosotros, ya en base a la estrategia de defensa, lo primero que tenemos que hacer es aportar nosotros, a ayudar a descubrir la verdad. Porque acordémonos la estrategia de defensa, ¿en qué se sustenta? En establecer la verdad. En establecer absolutamente la verdad. Aquí yo no he tenido que mentir, Gonzalo. Si hubieron algunos pecadillos, usted tiene que no toparlos. Lógico, lógicamente es por mi profesión y por mi... Pero por ejemplo, otro íntimo amigo, ese sí de mucho tiempo atrás, antes de que esté en la embajada, que ya lo mencioné en estos micrófonos, de Julian Assange, Jacob Appelbaum, que dirigía el proyecto Tor, ¿no? Él sí vino varias veces acá a la CNI. No sé si es que les asesoraba de manera formal o informal, pero Jacob Appelbaum vino acá a la CNI, ¿no? Y era si uno ve ¿cómo se llama? El documental de Netflix sobre Assange, ¿no? Ahí ve que el nivel de intimidad que tenía Jacob Appelbaum con él, ¿no? Entonces, claro, todo eso yo creo que se está dilucidando, porque además, haciendo referencia a lo que decía al inicio Mario, de que hay la espionaje criollo, que es de los que aquí entre nosotros, y el espionaje internacional. El caso de Julian Assange es un caso global, ¿no? Es un caso global que está siendo investigado por varias jurisdicciones. Correcto. Y que ha tenido un impacto en que inclusive llega a nivel de las elecciones de Estados Unidos. Patiño esa circunstancia? No, Patiño yo no creo que olfateó. Aquí fueron los que realmente mandaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que eran los asesores españoles, ¿no? Que fueron los que gestionaron todo el asilo para Assange y que eventualmente buscaron gestionar el asilo para Snowden también, ¿no? Eran estos brazos derechos Juan Carlos, perdón, ahí una cosa, perdón, ¿sí? Porque no se va a ir. No, está perfecto el punto de Juan Carlos, pero aquí el tema es, ok, le dan el asilo, pero ¿por qué? ¿Por una cuestión humanitaria? Discúlpeme, pero no creo que sea por ahí. Por eso yo digo, algo existe atrás. ¿Por qué el señor Patiño va a reunirse? ¿Por qué la señora María, no es María Gusta, acá le estoy mencionando, a la señora que está al momento de María Fernanda Espinosa, se preocupa tan rápidamente de hacer un proceso de legalización, de naturalización como ecuatoriano del señor Assange, cometiendo un sinnúmero de errores? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el interés? El interés especial. ¿Qué estaba cubriendo con esa acción?
Esas cosas son las que tiene que la Fiscalía determinar con exactitud. Y una cosa que yo aprovecho que deben haberle doctor, contado al señor presidente. Tengo algunas dudas y yo claro. Yo, por ejemplo, lo que tengo una duda aquí en este proceso investigativo de Olavini es ¿por qué no les da la clave de las 32 flash y les dice, señores, abran y vean toda la documentación que está ahí? Ya, esa es una conversación, por ejemplo, que podemos tenerla usted, yo, incluso con el doctor Solines. El que nada debe, nada teme. Pero ¿qué pasa cuando es el Estado, con todo su aparataje y con todo su poder, el que quiere encontrarte algo porque es necesario? Porque en este momento Olavini era un preso funcional. Funcionaba para los correístas, funcionaba para los no correístas. Hubo un presidente que... Sí, entonces ahí voy. Hubo un presidente que les reclamaba a todos los segmentos de espionaje. ¿No pueden encontrarle algo al Rosero? ¿Algo, alguna cosa? Imagínese, ¿eso estuvo bien en ese momento? Claro que no. Ni un perseguido más. Ni antes, ni ahora, ni después. Eso es lo que tenemos que dejar claro dentro del Estado ecuatoriano. Que independientemente de quién esté el poder, las herramientas que tiene el Estado sean precisamente para buscar justicia en el caso de la jurisdicción. Coronel. Pero respondiendo tal vez a su pregunta, coronel, si es que él no entrega, él lo ha dicho, y lo ha dicho al fiscal directamente y ahora en persona que ya está libre. Yo le entrego mis claves, yo considero entregarle todas mis claves, pero dígame qué he hecho, dígame cuándo lo hice, cómo lo hice, dígame cuál fue la acción o la inacción que yo tuve para supuestamente haber cometido un delito, y yo le entrego las claves, porque no es justo que por la presunción únicamente de que tiene el Estado, yo te entregue absolutamente toda mi vida e información de todos mis clientes. ¿Por qué? Porque entonces precisamente van a utilizar estos sistemas para seguir persiguiendo a otras personas. ¿Usted cree que Vini es un inocente pobre amigo? Sí, claro que sí. Le digo una cosa, incluso si no fuera el abogado de Olavini, yo creo que sí. No es la persona que usted ve con un terno en la calle, que tal vez por las estupideces a veces estructurales que tenemos dentro de la sociedad creemos que es una persona buena solo porque está vestida con un terno, tiene una corbata. No es una persona así, pero eso no lo hace un delincuente. Que se pinte las uñas de negro, que tenga su pelo pintado, no lo hace un delincuente. Aquí la justicia ecuatoriana y todas sus instituciones tienen que demostrar eso. ¿Qué compromiso tenía con Assange? Ninguno, en absoluto, ningún tipo de compromiso. Nada, únicamente una amistad. Recordemos que Assange en sus inicios fue un programador y fue un programador exitoso antes de meterse en todas las cosas que se haya metido, periodísticas, de hackeo o no. Entonces esto cuando sale a la luz, lógicamente tiene un interés y en la comunidad informática de seguridad y privacidad esto es muy importante. Entonces, lógicamente, una persona que quiere conocer a una persona que ha hecho tanto bien o mal, dependiendo de dónde uno se ponga, pues lógicamente quiere conocerlo. Termina, doctor Juan Carlos Solines. Sí, yo decía que esto se enmarca en una investigación mucho más profunda y mucho más amplia, que es la de Julian Assange, ¿no? Entonces también tenemos que entender el caso de Olavini como parte de ese engranaje, ¿no? En donde, pero es parte del engranaje, ¿verdad? Parte del engranaje de la investigación, me refiero, ¿no? Es una investigación mucho más amplia que no va hacia Olavini. ¿Qué es para Assange? Ya, ahora sabemos que es un pana, es un amigo, que se conocieron ya en cautiverio de Julian Assange y que lo visitó muchas veces y que tuvo su centro de operación y vivía aquí en Ecuador. Ahora hay que ver, porque Assange está investigado por, como decía, por muchas otras cosas. Pero aquí hay varios nombres que tienen que ser parte de esta investigación también, ¿no? Yo decía, por ejemplo, Chema Guijarro. Chema Guijarro fue el asesor brazo derecho de Patiño, que fue el que gestionó el asilo de Assange en la embajada y que hoy es diputado de Podemos en España. Y él mismo le dejó al otro, al francés que le sustituyó, ¿cómo se llama? A Long. Le dejó su reemplazo, un señor Oroso. Yo pensé que Long era ecuatoriano. De origen francés, nacionalizado por conveniencia. Ya, entonces le dejó a al asesor Oroso, que era el que monitoreaba todo el tema de Assange, ¿no? ¿Quién firmó la naturalización de Assange? José Luis Jácome, ¿no? Que ahora es cónsul del Ecuador en Atlanta, ¿no? Entonces, tiene que comenzar a armarse todas esas piezas y determinar qué pasó realmente. Y la justicia, pues obviamente tendrá que determinar si es que tuvo o no tuvo algún rol en las actividades o en esos favores que se presumen que Assange daba al gobierno ecuatoriano por el asilo, ¿no? Porque ya sabemos que, yo lo he dicho, un íntimo amigo, Jacob Abraham, venía acá. Otro íntimo amigo que se hizo durante el cautiverio, que es el señor Olavini, le está siendo investigado para ver si tenía algún rol. Puede que no tenga, puede que sí tenga, la justicia lo determinará. Pero el tema es mucho más amplio e insisto,
Y tal vez una puntualización final a propósito de lo que decía Mario con toda esta evidencia que ha sacado, ¿no? Las nuevas autoridades del Centro de Inteligencia Estratégico tienen que poner orden a nivel de reestructuración institucional y de modus operandi del sistema. Pero quienes tienen que intervenir para determinar qué se hizo con el dinero, con todos estos gastos, con todas estas operaciones absurdas y todo eso, es la Contraloría y la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que ahora lo único que hace es fiscalizar disque, ¿no? Porque no está legislando, no legisla nada, ¿no? Y está en los juegos estos de hacer anuncios, amenazas, que voy a fiscalizarle, que voy a llamar con la Asamblea. A eso está dedicada la Asamblea, ¿no? Que se mete a investigar a profundidad esto que ha denunciado Mario. Juan Carlos, yo creo que esto la Asamblea debería comenzar a hacerlo, porque la Contraloría ya pasó el filtro de la Contraloría, pues ya existieron informes y la Contraloría en ese tiempo estaba, ¿quién estaba ahí en la Contraloría? A la Asamblea, y entonces dijeron, señores, ¿saben qué? No pasó nada. A la Asamblea parecería que solo le interesan los temas de coyuntura, o sea, la fiebre del momento, entonces salir le ataco a la yugular a la ministra de Salud, le ataco a la yugular al fulanito de acá, al Tuárez ahora, que está de moda, ¿no? Pero, ¿y los temas que están ya siendo denunciados? ¿Por qué no los investigan? Recuerden que hay $1,5 millones en el caso que estaba analizando anteriormente, que entremos nosotros, caso Arroz Verde, entregados por la Secretaría de Inteligencia a diferentes funcionarios de la campaña electoral. Y eso de 16 millones. Hay la construcción de un edificio de cerca de 15 millones en la Secretaría de Inteligencia. Eso tienen que investigar. Porque si no investiga este gobierno, tendré que investigar el próximo y con las consecuencias que tiene. Denos un anticipo. Le voy a dar una primicia. A ver. Es efectivamente verdad lo que dice el doctor Solines. Debería investigarse todo esto. Y es más, se lo hizo. Tanto es así que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó interrogar a Olavini. Y es más, solicitó que además estén funcionarios, miembros del FBI en ese interrogatorio. Gracias a Dios y a la sensatez que tiene la Fiscalía, porque cuando la Fiscalía hace cosas buenas también hay que resaltarlas. Se negó este pedido porque sería una cesión de soberanía, pero inimaginable. Y le dijo, no te permito que vengas y le hagas preguntas y que te lleves los dispositivos de Ola. Pero lo que sí haz, mándame las preguntas y yo te tomo la versión. Colaboración. Nos fijaron la versión para el 27 de mayo, nosotros estábamos por ir. Resulta que ahora el gobierno de los Estados Unidos, a través de la institución que comento, ha dicho que desiste de tomar la versión de Olavini, porque ya no es importante para ellos, más bien dicho, la pospone. Dice que ya no es importante para ellos y que en vista de que Olavini tiene derecho a tener un abogado en la entrevista, a que no pueden ser los funcionarios públicos de ese país los que hagan las preguntas y que además tiene el derecho a no contestar nada, mejor prefieren posponerla. ¿Qué supone usted el cambio de táctica? No, lo que pasa es que vi la motivación. La motivación es que ellos hicieron un... Mario. Termino solo esto. La motivación que yo vi en el documento en la Fiscalía dice que por las declaraciones hechas por funcionarios del Estado, en este caso de la doctora María Paula Romo. Y está bien, fue una sospecha que tuvieron y ahora dicen, ¿saben qué? Pospongo, porque en estas circunstancias no me es favorable, entendería yo. Aquí lo que se está viendo es lo siguiente, es un cambio de estrategia y un cambio de estrategia sumamente lógica dentro del aspecto de lo que están tratando de hacer los americanos. Ellos dicen, muy bien, paremos un momento el interrogatorio o la entrevista al señor Olavini hasta que ya esté en territorio el señor Assange. Una vez que tengamos al señor Assange acá en territorio, una vez ya lo vamos a interrogar y vamos a ver cómo se puede comprometer este señor con el señor Olavini. Más o menos yo pienso que esa sería la estrategia que están tratando de utilizar al momento. Les prometo que seguiremos indagando. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Epic, de Uribe y Schwarzkopf. Un monumento inspirado en nuestras raíces y la arquitectura moderna. Mega diversidad y tecnología. Parques vivientes dentro de él. Espacios nunca antes vistos. Tecnología e innovación en un solo lugar. Situado en el pulmón de Quito, el corazón de la ciudad.